Queridos hermanos y hermanas, hay mujeres que se han acostumbrado demasiado a decir que están bien. Dicen que están bien cuando llega la noche y el corazón no encuentra descanso. Dicen que están bien cuando tienen que contener las lágrimas para que sus hijos no las vean. Dicen que están bien cuando son despreciadas, cuando su palabra ya no es escuchada, cuando todas las decisiones de la familia quedan en manos de otra persona. Siguen trabajando, cocinando, cuidando de sus padres, de su esposo y de sus hijos. Siguen yendo a la iglesia, siguen sonriendo a los demás, pero en un lugar muy profundo de su alma van desapareciendo poco a poco. Tal vez los demás todavía la elogian diciendo que es una mujer que sabe soportar. Tal vez la llaman una esposa sacrificada, una madre entregada por completo a sus hijos, una hija que siempre piensa en su familia. Pero solo usted sabe cuántas veces ha entrado en una habitación, ha cerrado la puerta y se ha preguntado: ¿hasta cuándo podré seguir soportando de esta manera? Solo usted conoce la sensación de tener que vivir con extremo cuidado, midiendo cada palabra, observando el rostro de los demás para adivinar cuándo van a enfadarse. Solo usted sabe cuántas veces ha dicho «está bien», mientras dentro de sí una voz pequeña le suplicaba que se detuviera. Quiero decirle, con todo respeto y misericordia, que sus lágrimas no la convierten en una mujer débil. El cansancio no le quita su valor. El miedo tampoco significa que le falte fe. Hay heridas tan profundas que una persona no puede salir de ellas, simplemente escuchando que debe ser más fuerte. Hay quienes han vivido durante tanto tiempo bajo el control, el desprecio o la frialdad, que ya no recuerdan que alguna vez tuvieron una voz. Hay personas que han intentado levantarse muchas veces, pero las palabras de reproche, las amenazas y la culpa las han vuelto a derribar. Lo que la está destruyendo no es la fragilidad propia de todo ser humano. Lo que la está destruyendo es haber tenido que abandonarse a sí misma durante demasiado tiempo para mantener contentos a todos los que la rodean. Es asumir siempre la culpa, incluso cuando no ha hecho nada malo. Es creer que amar significa no poder decir nunca no. Es pensar que una mujer buena debe soportarlo todo en silencio, incluso aquello que está quebrando su alma. Pero Dios no la creó para que se convirtiera en una sombra dentro de su propia casa. No le dio un corazón para que ese corazón viviera únicamente temblando de miedo. No le dio una conciencia para que usted tuviera que traicionar continuamente lo que es correcto solo por temor a que alguien se enoje. Tampoco la llama a ser mansa en el sentido de no tener voz, no tener límites y perder toda dignidad. La mansedumbre del Evangelio no es cobardía. La humildad no consiste en considerarse una persona sin valor. La paciencia no significa permitir que el mal continúe sin buscar la verdad y la ayuda necesaria. Perdonar tampoco significa fingir que la herida nunca existió. Jesucristo es manso, pero no guarda silencio ante la falsedad. Es rico en misericordia, pero no llama luz a las tinieblas. Perdona al pecador, pero también le dice que se levante y camine hacia una vida nueva. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, aparece una mujer que llevaba muchos años encorvada. Solo podía mirar hacia el suelo. Tal vez se había acostumbrado tanto a aquella postura, que ya no recordaba lo que significaba estar erguida. Lo que más me conmueve es que Jesús no la reprende por haber permanecido inclinada durante tanto tiempo. No le pregunta por qué no se levantó por sí misma. Tampoco le dice que le faltó esfuerzo. Jesús la ve en medio de la multitud, la llama para que se acerque, pone sus manos sobre ella y le devuelve la capacidad de mantenerse en pie. Así es también como el Señor la está mirando. Él ve lo que los demás no ven. Conoce sus noches de insomnio. Conoce cada vez que tuvo que pedir perdón solo para evitar una discusión. Aunque usted no hubiera hecho nada malo, sabe que intentó sostener una familia, una relación o una apariencia exterior, pagando con la paz de su propia alma. El Señor no viene para avergonzarla. Viene a poner sus manos sobre esa parte de su vida que el miedo ha ido doblando
y a decirle que usted no nació para vivir siempre con la cabeza inclinada. Tal vez alguna vez le dijeron que debía soportarlo, porque esa era la cruz que Dios le había entregado. Pero necesitamos discernir con mucho cuidado. La cruz del cristiano no consiste en tolerar el pecado de los demás. La cruz no significa permitir que una persona la humille, la controle o la hiera continuamente. La cruz consiste en permanecer fiel al bien, incluso cuando el bien exige el valor de decir la verdad. Buscar ayuda y alejarse de aquello que está destruyendo la vida. Usted no necesita convertirse en una mujer fría para ser fuerte. No necesita cerrar su corazón, vengarse ni alimentar la amargura. La fuerza que Dios quiere despertar en usted no es una fuerza para dominar a los demás, sino para dejar de traicionar su propia conciencia. Es la capacidad de decir la verdad con serenidad. Es el valor de reconocer que usted también es una hija amada por Dios y que merece ser tratada con respeto. Quizás su primer paso todavía no sea tomar una decisión grande. Tal vez su primer paso consista simplemente en dejar de decirse que lo que ocurre no tiene importancia. Deténgase y ponga nombre a una cosa que la está agotando. No la justifique. No la haga más pequeña para que los demás permanezcan tranquilos. No se culpe de inmediato. Dígale con sinceridad al Señor: Señor, estoy cansada. Ya no quiero seguir fingiendo que estoy bien. Ayúdame a mirar la verdad con tus ojos. Una súplica sincera como esta todavía no resuelve todos los problemas, pero abre una puerta, porque la sanación siempre comienza cuando dejamos de huir de la verdad. Y cuando usted se atreve a reconocer que su alma está herida, no se vuelve más débil. Está comenzando a recuperar su voz. Está permitiendo que Dios entre en ese lugar que durante tanto tiempo mantuvo cerrado por vergüenza y miedo. Antes de que una mujer pueda mantenerse erguida en la vida, necesita comprender qué fue lo que la obligó a inclinarse. Hay ataduras que nadie puede ver, pero que pueden mantener prisionera el alma durante muchos años. El miedo a ser abandonada, el miedo a ser criticada, el miedo a decepcionar a los demás, el miedo a ser llamada egoísta. Todo ello puede hacer que una persona buena se vaya perdiendo a sí misma sin darse cuenta. Pero ninguna atadura es más fuerte que la gracia de Dios, y ninguna oscuridad puede borrar la dignidad que Él puso en usted desde el primer instante de su vida. Queridos hermanos y hermanas, hay ataduras que no sujetan las manos, pero hacen que una persona no se atreva a actuar. Hay puertas que no están cerradas, pero quien permanece dentro no encuentra el valor suficiente para salir. Hay palabras que se han escuchado tantas veces que terminan convirtiéndose en una voz interior. Una voz que repite en silencio que una no es suficientemente buena, ni suficientemente fuerte, ni digna de respeto, y que tampoco tiene derecho a decepcionar a los demás. Una mujer puede haber crecido, tener una familia, un trabajo y grandes responsabilidades, pero llevar todavía dentro de sí a una niña que un día tuvo miedo de ser abandonada. Esa niña aprendió a comportarse bien para recibir amor. Aprendió a callar para evitar el castigo y aprendió a observar el estado de ánimo de los demás para saber cuándo podía sonreír y cuándo debía apartarse con el paso de los años. Ya no recuerda cuándo aprendió todo eso. Solo sabe que cada vez que quiere expresar una necesidad aparece inmediatamente un sentimiento de culpa. Cada vez que desea rechazar algo injusto, teme que los demás la consideren egoísta. Cada vez que intenta protegerse, escucha en su interior una frase muy conocida: aguanta un poco más para que todo permanezca en paz. Tal vez esa forma de vivir la ayudó en otro tiempo a atravesar una situación difícil. Cuando era niña, guardar silencio quizá fue la única manera de evitar una explosión de ira. Complacer a los demás pudo ser la forma de conservar un poco de afecto. No mostrar sus emociones pudo ayudarla a protegerse de la burla, pero aquello que un día la ayudó a sobrevivir puede convertirse, en la edad adulta, en una jaula que la mantiene prisionera. Sigue reaccionando como una niña que no tiene derecho a elegir.
aunque ahora Dios quiera conducirla hacia la libertad de una persona adulta en la fe. Por eso no quiero decirle que ha sido demasiado débil. Quiero invitarla a mirar más profundamente y a preguntarse, ¿qué hay dentro de mí que tiene tanto miedo? ¿Qué me obliga a intentar agradar siempre a todos? ¿Qué me hace creer que solo cuando me sacrifico hasta quedar vacía merezco ser amada? Hay mujeres que han confundido la humildad con rebajarse a sí mismas. La humildad consiste en vivir en la verdad delante de Dios, reconocer los propios límites y al mismo tiempo saber que una ha sido creada a su imagen. Rebajarse a sí misma significa negar los dones que Dios ha puesto en nosotras y aceptar que nuestra voz no tiene importancia. La humildad no hace desaparecer a una persona, la coloca en su lugar verdadero, no por encima de los demás, pero tampoco por debajo de la dignidad que Dios le ha concedido. Hay quienes confunden el perdón con permitir que otra persona continúe haciendo daño. Perdonar significa renunciar al deseo de venganza, entregar la justicia a Dios y no permitir que el resentimiento envenene el corazón. Pero el perdón no elimina la responsabilidad. Perdonar no obliga a devolver inmediatamente la confianza a quien continúa engañando. Perdonar no significa abrir la puerta para que el mal vuelva a entrar. Un corazón que perdona todavía puede establecer límites. Una persona que vive la caridad todavía puede decir, esto no está bien, no puedo seguir aceptando este trato. Hay quienes también confunden la obediencia con la pérdida de la libertad de conciencia. La obediencia cristiana no consiste en cumplir ciegamente todas las exigencias de quien tiene autoridad. Obedecer significa, ante todos, escuchar a Dios y permanecer fiel a la verdad. Nadie tiene derecho a exigirnos algo contrario a una conciencia rectamente formada, a obligarnos a tolerar el pecado o a aceptar la destrucción de nuestra propia dignidad. Dios nunca quiere que la unidad se construya sobre el miedo, ni que una falsa paz se mantenga gracias al silencio de quien está sufriendo. En una ocasión conocí a una mujer de mediana edad que comenzaba cada frase pidiendo perdón. Se disculpaba por haber llegado unos minutos tarde. Se disculpaba por llorar. Se disculpaba porque su historia era demasiado larga. Se disculpaba por molestar cuando hablaba de las ofensas que soportaba en su familia. Se apresuraba a explicar que la otra persona simplemente estaba cansada. Cuando relataba las veces que había sido controlada y despreciada, volvía a decir que probablemente ella también tenía parte de culpa. Parecía necesitar asumir toda la responsabilidad para sentir que el mundo que la rodeaba seguía estando bajo control. Después de mucho tiempo dijo en voz baja, Padre, si reconozco que esa persona está actuando mal, tendré que enfrentarme a una verdad muy dolorosa, tendré que hacer algo. Pero si creo que todo es culpa mía, todavía puedo conservar la esperanza de que, si yo mejoro, las cosas cambiarán. Aquellas palabras me dejaron en silencio, porque muchas personas no se culpan a sí mismas por falta de inteligencia o de valor, sino porque esa es la única forma en que sienten que todavía conservan algo de control. Si la culpa es mía, puedo corregirme. Si me esfuerzo más, tal vez la otra persona se vuelva más amable. Si me sacrifico más, quizá la familia pueda salvarse. Pero cuando pasan los años y nada cambia, esa mujer comienza a creer que todavía no es suficientemente buena. Cuanto más se esfuerza, más se agota. Cuanto más soporta, más se acostumbra a la otra persona a no asumir ninguna responsabilidad. Necesitamos mirar a esa mujer con misericordia. Su silencio no siempre significa que esté de acuerdo. Muchas veces es simplemente la manera en que aprendió a sobrevivir. Su vacilación no significa que no desee cambiar. Tal vez ha sido intimidada durante demasiado tiempo. Tal vez no tiene un lugar seguro al cual acudir. Tal vez teme por sus hijos, por su situación económica, por su familia o por las críticas de los demás. La sanación no comienza preguntándole por qué no se marchó antes. La sanación comienza diciéndole, usted no merece ser tratada así. Usted no es responsable de las malas decisiones de otra persona.
Y usted no tiene que caminar sola. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto al pozo. Ella acude a buscar agua a una hora en que no hay casi nadie. Tal vez porque quiere evitar las miradas y los comentarios. Jesús conoce bien su pasado complicado. Conoce sus rupturas, sus relaciones heridas y la sed profunda de su corazón. Pero no comienza condenándola. Comienza con un encuentro. Le pide agua, la escucha, la conduce poco a poco hacia la verdad y le hace comprender que aquello que busca no puede ser colmado únicamente por la aprobación de los demás. Jesús no evita la verdad sobre su vida, pero la expresa de una manera que abre un futuro. La verdad en las manos de Dios no es una piedra para arrojar contra el pecador. Es una lámpara que ilumina el lugar donde la persona ha quedado atrapada. Cuando el encuentro termina, la mujer samaritana ya no se esconde de la comunidad. Deja su cántaro, regresa a la ciudad y recupera su voz. La mujer que temía la mirada de los demás se convierte en quien los invita a encontrarse con el Señor. Eso es lo que la gracia puede hacer. La gracia no borra el pasado, pero nos libera del poder que el pasado ejerce sobre nosotras. La gracia no dice que la herida no tenga importancia. Dice que esa herida ya no tiene derecho a decidir toda nuestra vida. La gracia nos ayuda a mirar a la persona que fuimos, no con desprecio, sino con misericordia. La mujer que guardó silencio, que tuvo miedo y que intentó agradar a todo el mundo, no es una enemiga que deba ser destruida. Es una parte herida de sí misma que necesita ser abrazada y sanada por Dios. Tal vez usted todavía vive con miedo a ser abandonada. Cada vez que alguien se muestra distante, piensa inmediatamente que ha hecho algo mal. Tal vez depende tanto de los elogios que una sola crítica puede arruinar todo su día. Tal vez necesita sentirse indispensable porque teme que, si deja de servir, de resolver problemas o de cargar con las responsabilidades de los demás, ya nadie la necesitará. Pero el amor verdadero no exige que una persona se destruya para demostrar su valor. El amor de Dios no aumenta cuando usted agrada a todo el mundo, ni disminuye cuando establece un límite sano. Una de las ataduras más fuertes es la culpa colocada en el lugar equivocado. Usted se siente culpable cuando descansa. Se siente culpable cuando compra algo necesario para sí misma. Se siente culpable cuando no responde de inmediato. Se siente culpable cuando no puede resolver los problemas de todos. Pero necesita recordar que usted es una criatura, no el Salvador. No ha sido llamada a cargar a todo el mundo sobre sus hombros. Solo Jesucristo puede salvarlos. Usted puede amar, acompañar, servir y orar, pero no puede vivir la parte de responsabilidad que corresponde a los demás. Un pequeño paso que puede dar consiste en identificar una situación en la que suele decir sí por miedo y no desde la libertad. Cuando vuelva a recibir esa petición, no responda inmediatamente como de costumbre. Pida un poco de tiempo. Diga con serenidad que necesita pensar y orar. Después pregúntese, ¿esto pertenece realmente a mi responsabilidad? ¿Lo hago por amor o por miedo al rechazo? ¿Mi conciencia permanece en paz? ¿Aceptar ayudará a crecer el bien o solo permitirá que continúe una costumbre dañina? No desprecie ese pequeño espacio de espera. Tal vez sea la primera vez en muchos años que usted no reacciona movida por el miedo. Quizá todavía no sea capaz de pronunciar una negativa firme, pero cuando comienza a escuchar su conciencia, en lugar de someterse de inmediato a la presión, una de esas ataduras empieza a aflojarse. Las ataduras invisibles no se formaron en un solo día y, por eso, también necesitan tiempo para ser desatadas. Dios no tiene prisa con usted. No permanece a su lado para reprocharle que no haya cambiado con suficiente rapidez. Entra en cada recuerdo, en cada miedo y en cada creencia equivocada. Y con paciencia le devuelve la libertad. Pero para que esas ataduras sean verdaderamente deshechas, usted necesita descubrir una verdad más profunda que todas las palabras que otros han pronunciado sobre su vida. Necesita saber quién es usted ante la mirada de Dios
¿Y qué fuerza puede levantar a un corazón herido sin convertirlo en un corazón duro? Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy importante que muchas mujeres necesitan volver a escuchar desde el principio, no con una voz de reproche, sino con la voz del Evangelio. La fortaleza no significa no llorar nunca. La fortaleza no significa saber siempre qué hacer. Tampoco significa cargar sola con todo, no necesitar a nadie, no pedir ayuda y no permitir que los demás vean el propio cansancio. Hay personas que por fuera parecen muy duras, pero por dentro viven llenas de miedo. Hay quienes hablan con firmeza, pero su corazón sigue gobernado por las heridas. Y también hay mujeres muy delicadas, de pocas palabras, que llevan dentro una fuerza profunda que nada puede sacudir fácilmente, porque saben a quién pertenecen. Una mujer verdaderamente fuerte no es aquella que ha dejado de ser vulnerable. Es la mujer que sabe llevar su fragilidad al lugar correcto. No la esconde detrás de una sonrisa falsa. No la transforma en amargura y no la utiliza para controlar a los demás. La pone delante de Dios y permite que su gracia entre justamente allí donde ella se siente más impotente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. San Pablo cuenta que pidió varias veces al Señor que apartara de él un sufrimiento profundo. Pero la respuesta que recibió no fue que todas las dificultades desaparecieran inmediatamente. El Señor le dijo que su gracia le bastaba, porque el poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad. Estas palabras no glorifican el sufrimiento ni nos obligan a soportar el mal. Nos revelan otra verdad. El lugar donde nos sentimos más impotentes no tiene que ser necesariamente el lugar donde hemos sido abandonadas. Ese mismo lugar puede convertirse en el comienzo de una fuerza nueva, cuando dejamos de escondernos de Dios. Tal vez usted piensa que ha sido demasiado débil para cambiar. Intentó levantarse y volvió a caer. Trató de establecer límites, pero después cedió por miedo a entristecer a los demás. Decidió que nadie volvería a despreciarla, pero bastó con que la otra persona guardara silencio, se enfadara o amenazara con abandonarla para que usted regresara a la antigua manera de vivir. No concluya demasiado pronto que no puede cambiar. Un corazón que aprendió a vivir con miedo durante muchos años no alcanza la libertad en una sola noche, pero cada vez que usted vuelve a la verdad, cada vez que deja de abandonarse a sí misma, cada vez que pide al Señor ayuda para hacer lo correcto aunque todavía tiemble, la gracia está actuando. La fortaleza cristiana comienza en la identidad. Antes de ser la esposa de alguien, la madre de unos hijos, la hija de una familia, una cuidadora, una trabajadora o una servidora de la comunidad, usted es hija de Dios. Esto no es simplemente una frase hermosa para repetir en la iglesia. Es la verdad fundamental que determina la manera en que usted se mira, la manera en que permite que los demás la traten y la manera en que atraviesa los acontecimientos de la vida. Cuando olvida que es hija de Dios, comienza a buscar su valor en la mirada de los demás. Un elogio la hace sentir importante. Una crítica la hace pensar que no vale nada. La presencia de una persona le da tranquilidad. Su partida le hace creer que su vida ha perdido todo sentido. Pero cuando sabe que pertenece a Dios, todavía puede entristecerse ante el rechazo, sufrir cuando no es comprendida y lamentar la ruptura de una relación. Pero esas cosas ya no tienen poder para decidir quién es usted. Dios no la ama porque usted siempre tenga razón, porque sea siempre fuerte, siempre paciente o porque consiga agradar a todo el mundo. La ama porque es su hija. Ese amor existe antes de todos sus logros y no desaparece después de sus fracasos. Cuando usted peca, el Señor la invita a regresar. No borra su nombre de su corazón. Cuando está débil, la levanta. No utiliza su fragilidad para avergonzarla. Cuando se pierde, sale a buscarla. No se queda lejos diciéndole que debe encontrar sola el camino de vuelta. Podemos contemplar esta fortaleza de manera particular en la Virgen María. Muchas personas solo ven en ella a una mujer delicada, silenciosa y obediente. Esto es verdad, pero no es toda la verdad.
La ternura de María no es pasividad. Su silencio no significa ausencia de voz. Su obediencia no consiste en dejarse dominar por los seres humanos, sino en entregar libremente su vida a Dios. Cuando el ángel le anuncia el plan del Señor, María no responde de manera ciega. Pregunta cómo podrá suceder aquello. Esa pregunta no nace de la falta de fe, sino del discernimiento de un corazón maduro. Cuando comprende la voluntad de Dios, pronuncia su sí. Es un sí libre, valiente y responsable. Ese sí no la hace más pequeña. Abre en ella una fuerza capaz de atravesar la incomprensión. La pobreza, el exilio, los largos años de vida escondida y también la cruz. La Virgen María sabe decir sí a Dios, pero no dice sí a todo lo que los seres humanos quieran imponerle. No vive para agradar a la multitud. No se aparta de Jesús cuando otros se burlan de él. No huye de la cruz solo porque permanecer allí sea demasiado doloroso. Está presente, sin ruido, pero con firmeza. Esa es la fortaleza de quien no necesita demostrar que es fuerte, porque ha echado raíces en Dios. Una mujer sanada también aprende poco a poco a distinguir entre distintos tipos de consentimiento. Hay un sí que engendra vida, como cuando aceptamos una responsabilidad que Dios nos confía, perdonamos, servimos o nos sacrificamos por un amor verdadero. Pero también hay consentimientos que marchitan el alma, porque nacen del miedo, de la dependencia y de la pérdida de libertad. No toda negativa es egoísmo, no todo sacrificio es santo, no todo silencio es paz. Lo importante es saber si usted está viviendo en la verdad. La libertad y el amor. La Sagrada Escritura también nos presenta a Esther, una mujer que se encuentra ante un grave peligro para su pueblo. Ella siente miedo, pero no permite que el miedo lo decida todo. No actúa de manera impulsiva, ora, ayuna, busca apoyo y avanza con sabiduría. El valor no consiste en no tener miedo, consiste en conocer lo que es correcto y hacerlo aunque el corazón todavía tiemble. Tal vez usted también necesita ese tipo de valentía, no para entrar imprudentemente en una situación peligrosa, sino para decirle a una persona de confianza que está sufriendo, para reconocer que su matrimonio no es tan pacífico como los demás piensan, para decir que está siendo controlada, humillada o atemorizada, para pedir ayuda antes de que la situación se vuelva todavía más grave. Hay personas que han guardado silencio durante demasiado tiempo por miedo a deshonrar a la familia. Pero conservar una apariencia no es más importante que proteger la vida y la dignidad. Una mujer fuerte no tiene que resolverlo todo por sí misma. Sabe cuándo necesita un sacerdote prudente, una persona que la acompañe espiritualmente, un profesional responsable, un familiar digno de confianza o una comunidad segura. Pedir ayuda no es un fracaso. A veces es la primera señal de que el miedo ya no gobierna completamente su vida. También vemos en María Magdalena una fortaleza nacida de la misericordia. Ella no es fuerte porque su pasado haya estado libre de heridas. Es fuerte porque permitió que el Señor tocara ese pasado. Jesús no la encerró en lo que había ocurrido. Le devolvió la capacidad de amar, de permanecer fiel y de dar testimonio. Ella permaneció cerca de la cruz cuando muchos otros se marcharon, y cuando el Señor resucitado la llamó por su nombre, se convirtió en portadora de la buena noticia para los discípulos. Tal vez usted también vive bajo los nombres que otras personas le han dado. Le dijeron que era demasiado sensible, complicada, egoísta, inútil, fracasada o que nadie sería capaz de soportarla. Quizá esas palabras entraron en su mente y se convirtieron en la voz que escucha cada vez que intenta levantarse. Pero Dios no la llama con esas etiquetas, la llama por su nombre. Conoce toda su historia, tanto sus errores como aquello que ha sufrido, pero no la reduce a un momento oscuro de su vida. Cuando el Señor pronuncia su nombre, le devuelve el derecho a vivir desde la verdad. Usted puede reconocer sus errores sin odiarse. Puede pedir perdón sin aceptar ser humillada. Puede perdonar a los demás sin negar la justicia. Puede amar sin entregar a otra persona el derecho de destruirla. Esto necesita comprenderse con mucha claridad.
El perdón es una exigencia del Evangelio, pero la reconciliación necesita verdad y responsabilidad por parte de ambos. Podemos perdonar en el corazón para no quedar prisioneras del resentimiento, pero no podemos fingir que la confianza nunca fue destruida. La confianza necesita reconstruirse mediante un cambio verdadero, tiempo y acciones concretas. Nadie tiene derecho a utilizar la religión para obligar a una persona herida a regresar inmediatamente a una situación que todavía no es segura. La caridad no está en contra de la justicia. La ternura no está en contra de los límites. La misericordia no nos obliga a llamar bueno a lo que es malo. Jesucristo perdona, pero también llama a la conversión. Acoge al pecador, pero no permite que el pecado continúe destruyéndolo. Por eso, la mujer que vive según el Evangelio no es aquella que cierra los ojos ante el mal, es aquella que aprende a mirar la verdad sin convertirse en una persona amarga. Un corazón que está siendo sanado necesita pedir al Señor 3 formas de fortaleza. La primera es la fuerza para decir la verdad con caridad, no una verdad utilizada para humillar o vengarse, sino una verdad clara, serena y libre de toda negación de sí misma. Usted puede decir, esa manera de hablar me hiere. No continuaré esta conversación mientras me esté insultando. Puede decir, esto no está de acuerdo con mi conciencia. Puede decir, necesito tiempo para pensarlo. No tomaré una decisión bajo presión. La segunda es la fuerza para establecer límites sin alimentar el odio. Un límite no es un castigo. Un límite expresa lo que usted puede aceptar y lo que no puede permitir que siga ocurriendo. El límite no controla a la otra persona, sino que determina la manera en que usted actuará para proteger la verdad y la dignidad. Tal vez el otro no acepte sus límites. Puede decir que usted ha cambiado, que se ha vuelto egoísta o difícil. Pero el enojo de otra persona no significa automáticamente que usted esté actuando mal. La tercera es la fuerza para pedir ayuda sin vergüenza. El aislamiento hace crecer el miedo. Cuando una herida permanece escondida, puede convertirse fácilmente en un lugar donde la oscuridad pronuncia sus mentiras cuando usted la presenta ante una persona prudente y digna de confianza. Comienza a descubrir posibilidades que antes no podía ver. La iglesia no es solamente el lugar al que usted acude para participar en la misa y luego volver sola a casa. También debe ser el lugar donde la persona que sufre es sostenida, orientada y ayudada a recuperar su libertad. El sacramento de la reconciliación ocupa un lugar muy importante en este camino. Muchas mujeres cargan culpas que no les pertenecen. Confiesan como si fueran pecados realidades que en verdad son heridas, o asumen la responsabilidad por las decisiones de otra persona. En el sacramento de la reconciliación, usted está llamada a reconocer lo que verdaderamente es culpa suya, recibir la misericordia y devolver a los demás la responsabilidad que les corresponde. Dios no quiere que viva dentro de una nube de culpabilidad confusa. Quiere que su conciencia sea iluminada y liberada. La Eucaristía también es una fuente de fortaleza que nada puede sustituir. No acudimos a la mesa del Señor porque ya seamos perfectos, sino porque necesitamos alimento en el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted se encuentra con aquel que se entregó sin perder su identidad, que amó sin pactar con el mal, que sufrió pero no permitió que el sufrimiento tuviera la última palabra. Cuando lo recibe, no recibe solamente consuelo, recibe la vida de aquel que venció a la muerte. La palabra de Dios también necesita convertirse en una voz más fuerte que todas las palabras que la hirieron. Tal vez durante muchos años escuchó que era inútil, que no era suficientemente buena o que no podría vivir sin cierta persona. Esas palabras fueron repetidas tantas veces que usted terminó creyendo que eran verdaderas. Por eso necesita permitir con perseverancia que la palabra de Dios penetre en su memoria y en su corazón. No se trata de leer rápidamente para cumplir, sino de leer despacio para que Dios corrija la manera en que usted se mira. Guarde esta verdad en su corazón. Usted es hija amada de Dios.
posee una dignidad que nadie tiene derecho a arrebatarle. Tiene límites que deben ser respetados. Tiene una conciencia que necesita ser formada y escuchada. Tiene capacidad para aprender de nuevo a decidir. Tiene derecho a pedir ayuda. Y aunque haya cometido muchos errores, su vida todavía permanece dentro de la misericordia de Dios. Cada día puede elegir una frase de la palabra de Dios que hable de su amor y de su fidelidad. Léala muy despacio. Después coloque una mano sobre su corazón y diga, no como un lema, sino como una profesión de fe. Soy hija amada de Dios. No necesito perderme a mí misma para ser aceptada por los demás. Puedo ser débil, pero no estoy abandonada. Puedo tener miedo, pero todavía puedo caminar con el Señor. Tal vez al principio esas palabras le parezcan extrañas. Puede que una parte de usted todavía no las crea. No se obligue a sentir inmediatamente algo especial. Persevere. La verdad necesita ser escuchada muchas veces para reemplazar las mentiras que han vivido demasiado tiempo dentro de nosotras. Poco a poco descubrirá que ya no necesita correr detrás de todas las miradas, ni suplicar a otros que confirmen su valor, ni aceptar cualquier cosa por miedo a ser abandonada. La fuerza de Dios no la convierte en una persona extraña, la devuelve a la persona verdadera que Él creó. Una mujer puede ser delicada y al mismo tiempo tener límites. Puede perdonar y respetar la justicia. Puede amar a su familia sin convertirse en víctima. Puede reconocer sus errores sin asumir los errores de los demás. Puede pedir ayuda sin sentirse fracasada. Pero esa fortaleza no puede permanecer solamente dentro de las hermosas emociones de un momento de oración. Necesita entrar en la manera en que usted responde a una petición, en la manera en que afronta una ofensa, en la manera en que protege a sus hijos, en la manera en que cuida su cuerpo y su alma, en la manera en que se acerca a los sacramentos y a la comunidad, y en la manera en que toma una decisión que durante mucho tiempo ha estado aplazando. Cuando una mujer sabe que pertenece a Dios, ya no necesita demostrar que es fuerte. Solo necesita avanzar paso a paso en la verdad. Y cada pequeño paso dado junto al Señor la irá sacando del lugar de miedo que la mantuvo prisionera durante demasiado tiempo. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en los que pensamos que sí, para cambiar nuestra vida tenemos que hacer algo muy grande. Creemos que debemos actuar de manera definitiva e inmediata, volvernos completamente fuertes, dejar de tener miedo y resolver todos los conflictos de la familia con una sola decisión. Pero la mayoría de los verdaderos caminos de sanación no comienzan con un gran salto. Comienzan con una decisión pequeña pero sincera, con una palabra clara, con un encuentro con la persona adecuada, con una ocasión en la que dejamos de traicionar nuestra conciencia, con un momento en el que nos atrevemos a reconocer que necesitamos ayuda. Tal vez usted ya ha comprendido que posee dignidad. Ha reconocido algunas de las ataduras que la mantienen prisionera. También ha comenzado a creer que Dios no quiere que viva para siempre bajo el miedo. Pero cuando regresa a la casa de siempre, al trabajo y a las antiguas relaciones, todo puede volver a hacerse difícil. Una sola mirada fría, una palabra de reproche o la ira de otra persona pueden bastar para debilitar todas sus decisiones. Eso no significa que usted haya fracasado. La sanación no es un camino recto en el que cada día somos más fuertes que el anterior. Hay días en los que usted avanza algunos pasos. Hay días en los que apenas tiene fuerzas para permanecer de pie. Hay otros en los que vuelve a reaccionar como antes y solo después se da cuenta. Lo importante no es no tropezar nunca, sino regresar a la verdad después de cada caída. Permitir que el Señor vuelva a levantarla y continuar aprendiendo una manera nueva de vivir. Una de las primeras cosas que necesita aprender es a decir no con paz. Muchas personas piensan que decir no es una falta de amor. Sin embargo, algunas veces una negativa pronunciada en el momento adecuado protege al amor para que no se transforme en dependencia. Abuso o resentimiento. Cuando usted dice siempre sí, mientras por dentro siente rechazo y cansancio,
Quizá todo parezca tranquilo desde fuera, pero la amargura comienza a crecer en el interior. Y un día aquello que intentó ocultar puede manifestarse como agotamiento, ira o frialdad. Decir no significa ofender a los demás. Usted no necesita levantar la voz. Tampoco tiene que ofrecer una larga lista de explicaciones para pedir permiso con el fin de protegerse. Puede decir con mucha serenidad: no puedo asumir otra responsabilidad. Necesito pensarlo antes de responder. Esta forma de hablar no es adecuada. Continuaremos cuando ambos estemos más tranquilos. No estoy de acuerdo con eso. Tal vez después de escuchar esas palabras, la otra persona se moleste. Se había acostumbrado a que usted siempre cediera. Cuando alguien comienza a establecer límites, quienes se beneficiaban de la falta de esos límites no suelen alegrarse, pero su desagrado no demuestra que usted esté equivocada. A veces solo indica que un orden antiguo está comenzando a cambiar. Un límite no es un muro que la separa de todas las personas. Los muros nacen del miedo y hacen que el corazón se cierre. Los límites nacen de la verdad y muestran qué necesita una relación para ser sana. Un límite dice: te amo, pero no puedo permitir que me insultes. Me importa mi familia, pero no puedo cargar con la responsabilidad de todos. Estoy dispuesta a dialogar, pero no aceptaré amenazas. Jesucristo ama a todos, pero no permite que los demás decidan por Él. En algunas ocasiones permanece con la multitud. En otras se retira a un lugar apartado para orar. A veces escucha. Otras veces se niega a responder a exigencias que nacen de la curiosidad o del deseo de controlarlo. Su amor no consiste en satisfacer todos los deseos de los demás, sino en permanecer fiel a la voluntad del Padre y aquello que realmente da vida. Usted también necesita recuperar la capacidad de elegir mediante cosas muy pequeñas. Haber vivido durante años sin ser escuchada puede llevarla a desconfiar de sí misma ante cada decisión. Por eso no comience por asuntos demasiado grandes. Practique eligiendo un tiempo de descanso sin sentirse culpable. Elija un momento para orar. Elija encontrarse con una persona sana en lugar de continuar aislándose. Elija cuidar su salud. Elija aprender algo que ha estado aplazando. Elija no responder inmediatamente cuando se sienta presionada. Cada pequeña decisión es una manera de decirle a su alma que ya no está completamente indefensa. Usted no puede controlar la reacción de los demás, pero puede elegir cómo responder. No puede cambiar a una persona que no desea cambiar, pero puede dejar de ocultar las consecuencias de su conducta. No puede obligar a todos a respetarla, pero puede dejar de colaborar con una forma de trato que hiere su dignidad. Si usted es madre, tal vez su mayor dolor sea ver cómo sus hijos sufren las consecuencias de las tensiones familiares. Quizás se ha culpado muchas veces por no haberlos protegido suficientemente. Quiero decirle que la culpa no la ayudará a ser más fuerte. Dios no la invita a hundirse en la condenación, la invita a mirar la verdad y a hacer lo mejor que pueda desde el lugar donde se encuentra. Proteger a sus hijos no siempre significa enfrentarse sola a todos. Hay situaciones que exigen sabiduría, preparación y ayuda. Puede comenzar escuchando a sus hijos sin negar lo que sienten. Puede decirles que las cosas malas que han ocurrido no son culpa de ellos. Puede buscar orientación en un profesional, en un sacerdote prudente o en un familiar verdaderamente digno de confianza. Puede tomar nota de lo que está sucediendo para no continuar convenciéndose de que no es grave. Si usted vive bajo amenazas, control grave o violencia, no se culpe por no tener suficiente fuerza para resolverlo sola. La persona herida no es culpable de la conducta injusta de quien le hace daño. Tampoco debe enfrentarse sola a esa persona cuando hacerlo pueda aumentar el peligro en una situación así. La valentía no consiste en actuar impulsivamente, consiste en buscar un lugar seguro, hablar con alguien de confianza, solicitar ayuda profesional y acudir a las personas responsables del lugar donde vive cuando sea necesario proteger la vida.
En el libro de Esther, aquella mujer no entra en una situación peligrosa guiada solamente por una emoción del momento. Ora, ayuna, recibe el apoyo de la comunidad, piensa cómo actuar y elige el momento adecuado. La fe no elimina la prudencia. Confiar en Dios no significa despreciar los medios humanos que Él puede utilizar para protegernos. Algunas mujeres temen pedir ayuda porque creen que hacerlo sería traicionar a su familia. Pero proteger un secreto que está destruyendo la vida no es fidelidad. Guardar silencio para que alguien continúe actuando mal no es caridad. Hay verdades que necesitan ser expresadas en un lugar seguro, no para humillar a nadie, sino para impedir que la oscuridad continúe actuando en silencio. Usted puede elegir a una primera persona ante quien decir la verdad. Debe ser alguien discreto, que no la condene apresuradamente, que no la empuje a actuar de una manera peligrosa y que pueda ayudarla a comprender con claridad lo que está ocurriendo. Puede ser un sacerdote con experiencia pastoral, una religiosa, una persona que la acompañe espiritualmente, un profesional responsable o un familiar maduro. No todos saben recibir una historia dolorosa. Por eso necesita elegir con prudencia dónde depositar su confianza. La vida sacramental también necesita volver a convertirse en un verdadero apoyo, no solamente en una costumbre exterior. En el sacramento de la reconciliación, usted no acude para contar los errores de los demás, sino para pedir al Señor que ilumine su propia responsabilidad y sane las culpas que oscurecen su conciencia. Un confesor prudente puede ayudarla a distinguir entre el pecado verdadero y el sentimiento de culpa creado por el miedo. La manipulación o muchos años de palabras condenatorias en la Santa Misa, usted no está presente únicamente como alguien que debe cumplir una obligación. Se acerca a la mesa de aquel que conoce profundamente su agotamiento. Cuando escuche la palabra de Dios, permita que una frase toque su situación concreta. Cuando se presenten las ofrendas, coloque sobre el altar un miedo preciso. Cuando reciba la comunión, diga en su corazón: Señor Jesús, vive en mí, porque mis fuerzas no son suficientes. La oración tampoco consiste solamente en pedirle a Dios que cambie a los demás. Tal vez durante muchos años usted pidió que cambiara a su esposo, que cambiara en sus hijos, que cambiara su familia o que cambiara la situación. Esas peticiones no son equivocadas, pero también necesita pedirle al Señor que transforme su manera de responder, que le conceda sabiduría, que le muestre lo que debe hacer y que le dé el valor para llevarlo a cabo. Algunas veces la respuesta de Dios es tener un poco más de paciencia, otras veces es dialogar o perdonar, pero también hay ocasiones en las que la respuesta consiste en establecer un límite, pedir ayuda, dejar de ocultar la verdad o alejarse de una situación que no es segura. Discernir significa no obligar a Dios a responder según lo que ya hemos decidido, sino abrir el corazón para que Él nos muestre el camino de la verdad y de la vida. Usted no necesita hacerlo todo al mismo tiempo. Elija un paso concreto. Puede ser pedir una cita con alguien que la acompañe. Puede ser regresar al sacramento de la reconciliación después de un tiempo de distancia. Puede ser pronunciar una negativa clara. Puede ser establecer un tiempo fijo para la oración. Puede ser preparar lo necesario para proteger su seguridad y la de sus hijos. Puede ser simplemente dejar de ocultar una verdad que ha llevado sola durante demasiado tiempo. Un pequeño paso realizado en la verdad vale más que muchas promesas grandes nacidas de una emoción que desaparece rápidamente. Dios no desprecia los comienzos pequeños. Utilizó 5 panes y 2 peces. Comparó el reino de los cielos con una semilla muy pequeña. Él puede utilizar una decisión que parece sencilla para comenzar a cambiar toda una dirección de vida. Tal vez usted todavía tenga miedo. Puede caminar aunque todavía sienta miedo. Tal vez siga llorando. Puede decir la verdad incluso entre lágrimas. Tal vez no sepa cómo será el camino que tiene delante. Aún así, puede elegir el siguiente paso que Dios está iluminando.
La mujer levantada por Dios no es aquella que ya no necesita a nadie. Es la mujer que ha dejado de caminar sola. Permite que Dios la acompañe, que la iglesia la sostenga, que personas sanas se acerquen a ella y que cada pequeña decisión conduzca su vida de nuevo hacia la verdad, la dignidad y la paz. Queridos hermanos y hermanas, tal vez usted todavía no sienta que se ha convertido en una mujer fuerte. Quizá todavía tiemble cuando tiene que decir la verdad, todavía llore al recordar lo que ha vivido y todavía se sienta confundida ante las decisiones que la esperan. Pero no desprecie lo que Dios ya ha comenzado en su corazón. Si usted ha dejado de negar su dolor, si ya no llama bueno a lo que está mal y si ya no abandona por completo la voz de su conciencia, entonces ya ha comenzado a levantarse. Levantarse no significa que el pasado desaparezca inmediatamente. Hay recuerdos que todavía duelen. Hay consecuencias que necesitan tiempo para ser sanadas. Hay relaciones que quizá nunca vuelvan a ser como antes. Pero cuando Dios levanta a una persona, no siempre la devuelve al mismo camino. Puede abrir delante de ella un camino nuevo, más sabio, más libre y más cercano a la verdad. En el Evangelio, San Juan capítulo 20, María Magdalena permanece llorando junto al sepulcro. El dolor le impide reconocer que el Señor está muy cerca. Solo cuando Jesús la llama por su nombre, sus ojos se abren. Él no la llama por su pasado, no la llama por sus errores y tampoco por las palabras que otros dijeron sobre ella. La llama por su propio nombre. Dios también la está llamando así. Él sabe todo lo que usted ha atravesado. Conoce los esfuerzos que nadie vio, las veces que soportó porque pensó que era la única manera de conservar a su familia y los momentos en los que sintió tanto miedo que no pudo tomar una decisión. Pero no está delante de usted para condenarla. Está allí para devolverle un futuro. Tal vez todavía le preocupe lo que los demás pensarán cuando usted cambie. Quizá no estén acostumbrados a verla con voz propia, con límites y cuidando su alma. Puede que digan que usted ya no es la misma y tal vez tengan razón. Ya no es la misma porque está aprendiendo a vivir en la verdad. Ya no asume con facilidad todas las culpas. Ya no cree que amar signifique destruirse. Ya no quiere mantener una falsa paz pagando con su dignidad y con la vida interior. Pero recuerde que una fortaleza sanada no la convierte en una persona amarga. Dios no la levanta para que usted vuelva a herir a otros. La levanta para que pueda decir la verdad sin abandonar la caridad, establecer límites sin alimentar el odio, protegerse sin perder la ternura y caminar en la justicia sin cerrar su corazón a la misericordia. Tampoco tiene que completar todo inmediatamente. Solo necesita ser fiel al paso que sigue. Mantenga el tiempo de oración que ha elegido. Acérquese al sacramento de la reconciliación cuando lo necesite. Busque una persona de confianza que la acompañe. Mantenga el límite que ha reconocido como necesario. Continúe cuidando su salud, protegiendo a sus hijos y no vuelva a aislarse por vergüenza. Habrá días en los que sentirá paz. Habrá otros en los que el miedo regresará cuando eso ocurra. No piense que todos sus esfuerzos han sido inútiles. Vuelva al Señor. Recuerde que ya no tiene que demostrar nada por sí misma. Usted es una hija amada, no porque siempre sea fuerte, sino porque Dios permanece siempre fiel. Oremos juntos. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, entra en los lugares cansados y temerosos de nuestra alma. Toca los recuerdos que nos han hecho bajar la cabeza, las palabras que nos hicieron olvidar nuestra dignidad y las culpas que nos llevaron a cargar responsabilidades que no nos pertenecían. Sana a las mujeres que han tenido que guardar silencio durante demasiado tiempo. Hazles comprender que sus lágrimas no disminuyen su valor, que pedir ayuda no es un fracaso, que poner límites no está en contra del amor y que decir la verdad con caridad no se opone a la mansedumbre. Concédenos sabiduría para reconocer qué necesita paciencia y qué necesita cambiar, qué debe ser perdonado y qué debe ser detenido, qué debe permanecer protegido en lo sagrado y qué necesita ser dicho
para que la vida pueda ser defendida. Da valentía a quienes están enfrentando el miedo. Pon a su lado sacerdotes prudentes, personas sinceras que las acompañen, profesionales responsables y comunidades que sepan sostener en lugar de condenar. Señor, no permitas que nuestras heridas nos conviertan en personas amargas. Conserva nuestro corazón tierno, pero no frágil, fuerte, pero no endurecido, capaz de perdonar sin negar la justicia, capaz de amar sin perderse a sí mismo. Enséñanos a caminar paso a paso en la luz. Cuando temblemos, toma nuestra mano. Cuando caigamos, levántanos. Cuando no sepamos hacia dónde ir. Abre el camino cuando la voz del pasado vuelva a condenarnos. Pronuncia nuestro nombre y recuérdanos que seguimos siendo tus hijas amadas. Virgen María, mujer de fe, acompaña a las mujeres que están aprendiendo a levantarse. Enséñales a decir sí a Dios, a permanecer fieles al pie de la cruz y a caminar en la esperanza de la resurrección. Confiamos a tu misericordia, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro futuro, las decisiones difíciles y también aquello que todavía no podemos comprender. Haznos creer que ninguna noche es más larga que tu amor, que ninguna atadura es más fuerte que tu gracia y que ninguna vida ha llegado demasiado tarde para comenzar de nuevo. Amén.